Buenos días, Dios te bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante aquí en el canal Jesucristo Victorioso Rey. Vamos a hablar un poco sobre la oración. ¿Cuál es la oración que Dios escucha y cuál es la oración que tiene respuesta? Primeramente, yo quería decirte que orar es conversar con Dios. La oración es una herramienta espiritual que tú y yo tenemos para conectarnos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios. Hay diversas formas de pensar sobre la oración, pero la oración debería de ser una comunicación fluida de nuestro espíritu con el Espíritu del Señor. La oración de fe, la oración del justo, la oración de un corazón limpio, son las diferentes formas en las cuales el Señor se comunica con nosotros. ¿En qué sentido? La oración de fe, hermanos, es tener fe. La fe es la certeza de lo que nosotros no vemos, pero esperamos que vamos a recibir del Señor. La oración del justo, dice la palabra de Dios que puede mucho. Y una oración con un corazón limpio, con un corazón contrito y humillado delante de la presencia de nuestro Abba Padre, tiene respuestas. Hay muchas situaciones, muchas cosas que obstaculizan la oración eficaz. Una de esas es el odio, la ira, las contiendas, pleitos, desentendimientos. Es por eso que al principio dice que la oración del justo puede mucho. La oración que proviene de un corazón limpio nos ayuda porque cuando yo me voy a conectar con el Padre, el Padre nuestro dice que en una parte que nosotros si perdona nuestras ofensas y nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué increíble que nuestro Abba Padre haya colocado ese trecho tan importante allí, porque el perdón y la falta de perdón son dos cosas tan importantes para nosotros tener una oración eficaz, tener oraciones respondidas delante del Padre. También afectan las raíces de amargura, las heridas del alma, la falta de confesión de pecados. Cuando pedimos para gastar en deleites, cuando somos egoístas en cuanto a las necesidades de nuestros hermanos, todos los frutos de la carne entorpecen nuestra comunión, nuestra comunicación íntima con el Padre. Entonces, en Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Juan nos dice que sabemos que Dios no oye corazones pecadores. Y tú dirás, bueno, es que todos somos pecadores. Sí, la Biblia dice que sí, que todos pecamos y por eso fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia también dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, cuando nosotros nos presentamos en humillación, en arrepentimiento, el Señor es fiel y digno y Él es capaz de perdonarnos. Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y nuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oírlos. Vamos a ver qué interesante es esto. Isaías dice que por nuestras iniquidades hemos sido separados. Ha habido una separación entre nosotros y nuestro Dios. Entonces, tanto Juan como Isaías dicen que los pecados y las iniquidades nos han separado de Dios. Y eso imposibilita que el Señor coloque su rostro y su oído a nuestro clamor. Entonces ya la propia palabra de Dios, ella nos va enseñando que el pecado nos aleja de la comunión con Dios, que nuestras iniquidades imposibilitan el oír de Dios para nuestras solicitudes, para nuestras oraciones. De repente tienes un familiar enfermo, tienes un hijo apartado de los caminos del Señor. Hay tantas cosas por las que el ser humano pasa que nosotros nos fortalecemos en la oración.
yo diría que herramientas más importantes para nosotros alcanzar nuestros objetivos en la presencia del Padre, de nosotros alcanzar esa intimidad, esa comunión, ese relacionamiento íntimo, es limpiar nuestro corazón, confesar nuestros pecados delante de nuestro Abba Padre, orar los unos por los otros, orar también por la paz de Israel, porque el ser humano a veces piensa, nosotros a veces pensamos que nuestras oraciones van a ser respondidas porque yo tengo una necesidad. No. Dios, Él no se deja hallar simplemente por la persona que tiene una necesidad. Las personas que alcanzan una intimidad con el Padre es porque ellas van por encima de eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo voy al Padre amándolo, glorificándolo por lo que Él es, no por las cosas que Él me pueda dar. Porque la palabra de Dios dice que esas son añadiduras. Ocúpate de las cosas del reino, ocúpate de orar, de fortalecer tu espíritu, ocúpate de limpiar tu corazón, de confesar tus pecados. La palabra del Señor dice que el arrepentimiento es algo muy importante. Y cuando nosotros hablamos de oración, de ayuno, hablamos de sacrificios, hablamos de propósitos en la madrugada, hay personas que solo pasan hambre. Hay personas que hacen sacrificios, hacen ayunos, hacen diferentes tipos de, ¿cómo podemos decir? Hacen diferentes tipos de sacrificios delante de la presencia del Señor, pero el Señor lo primero que quiere de mí y de ti es un corazón contrito y humillado, porque a ese el Señor exalta. Debemos de tener fe, creer sin dudar, persistencia, resistir, no parar de orar y practicar la justicia. Practicar la justicia. Es verdad que nosotros venimos de una descendencia caída, sí, pero la palabra de Dios dice que cuando nos humillamos y nos acercamos a la presencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo en humillación y arrepentimiento, el Señor no nos lanza fuera. Proverbios 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del pobre también clamará y no será oído. En el proceso de oración, miren que van involucradas muchas cosas. Se ve difícil, se oye esta enseñanza como algo muy difícil, pero no lo es. Limpiar nuestro corazón en la presencia del Padre, tener fe, perseverancia, practicar la justicia los unos con los otros y no cerrar nuestro oído a las necesidades de nuestro prójimo. Porque la Biblia dice que si una persona viene a ti con una necesidad, oras por la persona y la mandas, le dices, chao, está todo bien. ¿Qué estás practicando con eso? Si en tu casa tienes, vamos a suponer, 15 kilos de arroz y una persona viene y te toca la puerta y te dice, llorando, mira, no tengo arroz, no tengo nada en mi casa, oras por él o oras con amor, con entendimiento, en la presencia del Padre, pero lo mandas de regreso sin nada en las manos. Ese no es el verdadero evangelio. Mira nuevamente que Proverbios dice, 21:13 dice, el que cierra su oído al clamor del Padre, al clamor del pobre, también clamará y no será oído. Es decir, que conforme al amor, conforme a la entrega, conforme abrimos nuestros oídos al clamor de la necesidad de otro, así también Dios nos escuchará. ¿Qué dice el libro de Santiago sobre la oración? Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Muchas personas comienzan primeramente a hacer oraciones largas, comienzan a hacer propósitos, a ayunar, pero lo principal es confesar nuestros pecados delante del Padre. La confesión de pecados es algo fundamental, porque vamos a suponer, yo hago un ayuno, excelente, pero mi corazón está lleno de falta de perdón. Pero yo odio, tengo resentimiento, tengo recuerdos dolorosos, heridas del alma, vamos a llamarlo así, heridas del alma, raíces de amargura. Si yo no confieso mis pecados delante del Padre, yo no estoy haciendo nada. Por eso es que hay personas que oran 20 años por un propósito y una persona que entra en la iglesia
y tiene un mes de convertido y hace un propósito de oración, de ayuno, de sacrificio delante del Padre y es oído, ¿por qué? Porque es difícil para el ser humano es vaciarse, lanzar todo y someterse a lo que el Señor quiere para nosotros, porque la Biblia es un libro donde están todas las revelaciones que tú y yo precisamos. Mira que la palabra de Dios dice, si tú cierras tus oídos al clamor de la necesidad de otra persona, cuando tú clamares tampoco serás oído. Cuando dice Santiago, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La intercesión, la oración, el orar los unos por los otros, tiene un efecto maravilloso en el mundo espiritual. Las personas tienen una pregunta clave. Siempre preguntan lo siguiente: ¿será que el Señor me escucha? ¿Será que el Señor está oyendo mi clamor, mi oración? Pero te digo algo. Cuando nosotros oramos, estamos liberando una frecuencia. Y el mundo espiritual no para. Quienes paramos de orar somos nosotros. Quienes paramos de creer somos nosotros. Quienes paramos de analizar, de interpretar y de vivir en la comunión con el Señor somos nosotros. Su palabra dice que Él es fiel, Él se mantiene fiel. Y Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Te tornas justo cuando te sometes a la presencia del Padre. Te tornas justo cuando entregas al Espíritu Santo todo lo que humanamente no puedes hacer. Es que la palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer. Dice Santiago 5:17 al 18. Este es algo muy importante. Las personas dicen, ay, pero es que el Señor no me va a oír porque es que fui tan pecador, hice esto, hice lo otro. Pero ya la palabra viene hablando contigo y diciéndote, confiesa tus pecados delante del Señor, practica la justicia, oye el clamor del necesitado para que tú también seas oído. Orar los unos por los otros, orar por la paz de Israel, que tiene una promesa maravillosa. Dice Santiago 5:17 al 18, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Es bien interesante que la propia palabra dice que Elías era un hombre igual a nosotros, con pasiones, con debilidades, con defectos, pero él se sometía a la voluntad de Dios. Eso es lo que pasa con nosotros, que a diferencia de Elías, muchas veces no nos sometemos a lo que el Abba Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo quiere para nosotros. Y él dice que él oró, esa palabra es fundamental, él oró fervientemente. Yo tuve una revelación hace 2 años donde yo fui guiada por el Espíritu Santo y Él me llevó a un lugar como un hangar de techo muy alto, como el lugar semejante donde guardan los aviones, que el techo es sumamente alto y habían cajas, pero esas cajas eran de diferentes tamaños y texturas, pero eran blancas, eran un color más opaco, otras eran muy brillantes, otras eran cajitas muy pequeñas. Y el Espíritu me llevó y me dijo, estas son las peticiones, son milagros, son curas, son sanidades, pero no hay siervos para entregarlos. Y ellas quedan estancadas aquí porque las personas paran de orar, porque ellas no reciben en el momento que ellas quieren y paran de orar y comienzan a dudar. Entonces esa revelación me hizo entender que la palabra del Señor, ella se cumple a totalidad, ella es viva y eficaz, que la palabra del Señor son ríos de agua viva. ¿Por qué la persona mala, muchas veces el inicuo, el que está fuera de la presencia, consigue alcanzar metas que tiene? Yo oí una prédica hace tiempo, oí un testimonio donde una señora, ella llevaba mucho golpe, era muy golpeada por su esposo y ella consiguió huir a los Estados Unidos. Allá se congregó, su familia la recibió y su esposo nunca paró de buscarla. Con raíces de amargura, falta de perdón, quería matarla
y él llegó a Estados Unidos sin $1. Entonces, si una persona no está en la presencia y es movido por sentimientos malvados, por sentimientos que no producen gozo, que no producen nada bueno para el ser humano, alcanza sus metas. ¿Y por qué el cristiano tiene tanto miedo de orar? ¿Por qué el cristiano tiene tanto miedo de esforzarse para alcanzar los frutos? Porque la palabra no dice por los dones los conocerás, la palabra dice por los frutos los conoceréis. Entonces, ¿dónde están nuestros frutos? En la constancia. ¿Dónde están nuestros frutos al querer parecernos a Cristo? ¿Dónde están nuestros frutos al orar constantemente, acreditando que vamos a recibir algo, dándole acciones de gracias a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo? ¿Dónde está mi fruto anhelando la presencia del maravilloso Espíritu Santo de Dios? Dice Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, adoraciones al Padre. Es que nosotros estamos acostumbrados a creer en este mundo material y no es así. El mundo espiritual es más real que este, porque cuando nuestros cuerpos perezcan, nosotros vamos a estar en la eternidad con el Padre, porque el libro de Salmos dice que el Señor nos conoce desde antes de ser echados o lanzados al vientre de cualquier mujer en cualquier nación o país. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en Sao Paulo, Brasil, y donde quiera que tú te encuentres, déjame decirte que nuestro Señor Jesucristo no es sordo. El Padre eterno, nuestro Abba Padre, no es sordo. Y el Espíritu Santo es una presencia tan maravillosa que cuando la sientes por primera vez quieres vivir en ese lugar, quieres que ese ambiente de gloria venga y quede establecido en tu vida. Mas eso depende de mí, de ti, de la búsqueda, del hambre, de volver y estar siempre en ese primer amor. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. La palabra de Dios nos dice claramente que si hay enfermedades, que si hay angustias, llama a los ancianos de la iglesia, llama a los hermanos, está en comunión con el cuerpo de Cristo. Santiago 4:3 también dice algo fundamental que nos lleva a pensar que muchas veces somos egoístas cuando pedimos, cuando oramos. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. La oración primeramente es para nutrirnos del Espíritu Santo. La oración no es para yo estar pidiendo cosas que posiblemente van a destruir mi vida. Las personas normalmente oran y oran, me da una lista de compras, una lista de necesidades físicas, de necesidades materiales. Pero ya paraste para pedirle al Padre que te instruya, que te capacite, para que las bendiciones que Él pueda darte no dominen sobre ti, sino tú sobre ellas. Porque la palabra del Señor también dice en un trecho que no pongas el corazón en las cosas materiales. Tu corazón siempre debe estar alineado con el querer y con la voluntad de nuestro Rey eterno. Porque nosotros somos espíritu y la palabra de Dios dice que el que adora al Señor, adórelo en espíritu y en verdad. Cuando yo le pido al Padre bendición, está bien. Yo no estoy diciendo que sea errado. Pero ¿por qué no pedimos primeramente la capacitación del Espíritu Santo? Que los 7 espíritus de Dios que están revelados en Isaías 11 desciendan sobre mí. Que el temor del Señor descienda sobre mi vida. Que la sabiduría, el don de discernimiento y el don de discernimiento de espíritu vengan a impregnar mi alma y mi espíritu, para yo no ser corrompido por las bendiciones materiales. Porque hay ejemplos. En la iglesia hay personas que le piden un empleo al Señor y el Señor los bendice y se van de la iglesia porque después el empleo tiene el primer lugar. Ya no tengo tiempo ni para ir los domingos a agradecerle al Padre por un día más de vida, por su presencia en la vida de mi familia, de mis hijos, de mi ministerio. Entonces esas son cosas que nosotros debemos analizar. Santiago 4:4 dice algo tremendo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una palabra tremenda, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, es simple. Las cosas del mundo, muchas de las cosas que están en el mundo no agradan al Señor. Jesucristo dijo en su palabra, yo no vine para abolir el Antiguo Testamento, yo vine para que todo se cumpliese. Y las personas se engañan. Muchos hablan sobre diezmo, sobre oferta, sobre diezmo, oferta, primicia, de una manera errada. El propio Jesucristo dijo que Él no vino para abolir lo que Moisés habló. Él no vino para abolir nada, Él vino para que todo se cumpliera. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu Santo de Dios anhela celosamente que hables con Él, que le digas, ven Espíritu Santo, entra en mi vida, entra en mi casa, forma parte de mi vida. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra nos revela cómo debe de ser un corazón para ser oído por el Padre. Un corazón lleno de soberbia es rechazado por el Señor. Y el Señor da gracia a los humildes. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistirá al diablo y Él huirá de vosotros. Santiago tenía una visión maravillosa, excelente, sobre lo que es orar con efectividad. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Yo espero que esta enseñanza nutra tu corazón donde quiera que te encuentres, en cualquier parte del mundo. Nosotros somos el Ministerio Apostólico y Profético Jesucristo Victorioso Rey. El Señor te bendiga grandemente.